dentro de la cual uno de los tópicos o temarios que se vio en su plan de clase fue eh, los grupos antisistémicos. Entonces, digamos que con esa vertiente y según la explicación de la profe y de lo poco que he compartido y conocido de lo que es el colectivo Toro Verde, me salió como la inquietud de saber si cumplía las características o no. Digamos que por lo poco que le pude expresar a la profesora de lo que yo he compartido, ella me dijo, lo mejor que puedes hacer si tienes el contacto con ellos porque has participado, es tratar de formular unas ciertas preguntas y al final tendríamos como el resultado de si eso no es y el por qué lo es. Entonces, claro, yo me contacté pues con David, que digamos, llevo mucho tiempo de amistad y como una cierta confianza y le pregunté qué posibilidades había, me dijo que muchas. Me dijo que pues el organismo radica contigo, Aleja, con Tati, con Tatiana y con él. Entonces le dije, listo, te mando las preguntas, socialízalas con ellas y después me dicen qué espacio hacemos como esta dinámica para generar el material audiovisual y ponerlo a debatir en clase. Digo que sí, que no sé qué, pero bueno, aquí nos encontramos tú y yo, que ahí se ocupó en otras cosas. No, Entonces, todavía está más enredado. sí, eso me estuvo comentando. Entonces, digamos que cuando me dijo eso, yo le dije, listo, por lo menos no me dejan en espera y no que me pasó un contacto directo, entonces mejor. Entonces, digamos que ya con esa primicia, pues lo que me gustaría es como manejar ese tópico de 7 preguntas que, digamos, te pasé a través de David, en el cual, digamos, se logra a través de sus respuestas como matizar las características que, digamos, la propuesta o el concepto de antisistémico busca que tenga dicho rol. Entonces, como para yo no estar hablando tanto, una presentación breve y abriríamos con la pregunta de ¿quiénes son Toro Verde? Bueno, pues bueno, yo voy a comentar un poquito quién soy. Pues yo sé que usted más o menos me conoce, pero pues una vez se desconecta del pueblo y se le olvida ciertas cosas. Bueno, pues bueno, yo soy trabajadora social de la Universidad del Valle. A mí me gustaba la ambiental de mis prácticas preprofesionales en Versalles, en una organización ambiental. Y pues hace como unos 3 años mi labor ha estado en la ciudad de Cali con procesos educativos. Y bueno, la primera pregunta, ¿quién es el colectivo Toro Verde? Bueno, eso es una iniciativa juvenil que busca incentivar a que se visibilice nuevamente la riqueza ambiental en el municipio, sobre todo la estructura ecológica, que esa estructura ecológica logró en el municipio a través del sistema municipal de áreas protegidas. Pero lo comunitario se ha dejado de lado, o sea, se ha invertido mucho en comprar predios, pero no en lograr que la gente identifique esa riqueza. Entonces el colectivo eh, que ha hecho actividades y propuestas educativas alternativas que logre incentivar a las personas a que participen y a que tengan una interacción diferente pues con el medio ambiente. Y dándole con el nombre que dice a que nos competa a todos, no solamente un solo sector. Listo, me parece que, digamos, el nacimiento y la estructuración del colectivo como tal fue muy pensado en casi todos sus aspectos, ¿no? Desde cómo se presenta y se trabaja, porque digamos que por lo menos yo tuve la oportunidad de participar una vez por casualidad de una de las actividades, que fue una de las siembras que fue como para qué mes, digo yo, como de hace La del oso, un mes, creo, fue ya casi para un año, eso fue como en abril, sí, 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 ya casi un año. casi ya para un añito. Entonces, digamos que yo tuve esa oportunidad, entonces se me hizo como muy repetitivo tener presente, digamos, como el colectivo que siento desde, digamos, como toresanos, que esta última o penúltima generación que hemos estado, somos como más activos al renombre, no tanto por mostrar, sino por hacer algo de donde estamos, donde nacimos, donde crecimos, ¿sí me entendés? Entonces, como que ese Sí, matiz se me marcó mucho con el colectivo de Toro Verde, que, o sea, más que una idea, es un movimiento que está circulando. Entonces, más o menos cuánto tiempo llevan en esto. Yo sé que es poco, que con las charlas con David, lo mismo que he conocido,
sé que son muy recientes por decirlo así, pero desde la noción hasta el día que dijeron, hoy sí vamos a hacer. Listo. Bueno, el cómo y el cuándo nace Toro Verde, sí te voy a comentar un antes y un después porque yo no me vinculé desde un comienzo, ¿no? Entonces, el cómo nace el colectivo Toro Verde, eso fue una iniciativa netamente para siembra. Fueron dos chicos, que fue Tatiana, creo que Miguel Rendón, que se sentaron y decidieron, venga, hagamos algo. Dejemos ya el discurso y hagamos algo, porque ellos creo que venían de querer hacer un proyecto, pero pues nunca encontraban como el espacio y decidieron hacer una siembra en diciembre del 2018. ¿2018? No, perdón, 2019. Espérate. Ah, no, sí, 2018. En diciembre del 2018 ellos decidieron hacer una siembra a través de sus redes sociales propias y eso se fue cultivando y fue fortaleciéndose y cambiando y modificando el colectivo. O sea, inició algo como muy de activismo y cuando ya inician y activan el primer foro, que creo que fue como en marzo, ¿sí? Que ya cumplimos un año el foro, allí ya fue articulándose a generar ya no solamente actividades articuladas, sino venga, montemos ya un plan de acción al menos por un año y entonces a partir del foro, donde participó David, donde participó un profesor de la Universidad, la UTP, donde participé yo, Tatiana, no recuerdo quién más participó. Ese fue el foro ambiental que colocaron para el domingo 24 de marzo, sí, yo por ahí tengo la publicidad todavía, para ahí realizado en el teatro, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, recuerdo la actividad. En ese foro, otras personas que somos un poco, que tenemos formación académica, y entonces decidimos, venga, ¿por qué no hacemos algo ya más estructurado? Con David se culminó el tema del tráfico de animales en Semana Santa. Entonces yo, David, está muy cerca la Semana Santa, hagamos la toma el domingo, con Tatiana también, el domingo de Ramos. Entonces desde ahí, ¿qué comenzó a pasar? Comenzamos a articular cada actividad con la anterior, no desarticulada, sino siguiendo una temática. Y ya al terminar el periodo, todo se transformó y tomó un poco todo el tema político, fue por la coyuntura de la elección de los alcaldes y gobernadores. Sí, entonces entre los tres discutíamos un poco como que, bueno, venga, ya tenemos reconocimiento un poco, la gente ya habla del colectivo, pero ¿por qué no llevamos nuestras ideas a los planes de gobierno de los alcaldes? Entonces, ahí fue cuando dijimos, ¿qué nos caracteriza a nosotros? Hacemos actividades totalmente diferentes, no un foro, pues obviamente hicimos un foro académico, pero venga, hagamos algo diferente, y ahí fue cuando hicimos candidatos al agua y le hicimos firmar un pacto ambiental a los candidatos, pero con propuestas desde nosotros. O sea, es como también hacia construir un ciudadano o que vayan viendo en nosotros que somos. Decimos cuáles son los problemas ambientales, pero también decimos cuáles son las soluciones y ahí estamos nosotros. Claro, proposición ante más que una discriminación de las cuestiones o los... Sí. Entonces, mucha gente me ha dicho, ¿por qué no se legalizan? ¿Por qué no se legalizan? Yo les digo, espérense, primero tenemos que establecer unas bases, ganarnos la gente, seguir con la credibilidad. Entonces, es como ese es el camino que, cómo y cuándo nace Toro Verde, yo creo que ha sido pues una propuesta de siembra de árboles, pero que las mismas dinámicas de los que nos hemos integrado en el colectivo le hemos dado como un rumbo más propositivo. Sí, se solidifica y incluso con la anécdota es muy real. A partir de ese foro siento como espectador, porque la verdad, digamos, por las condiciones que todos vivimos, pues no tuve la oportunidad de asistir. Pero siento que del foro en adelante, junto con la dinámica de las elecciones de alcaldía, comienza a haber una mayor presencia, una mayor actividad, un mayor respaldo, porque incluso crecieron los que participaban de los eventos organizados.
Entonces me parece que podríamos ubicar ese lugar como un nicho de nacimiento totalmente, porque ya la expresión de Toro Verde como formalidad. En ese sentido, digamos, ustedes tienen, pues no voy a decir redactado porque también como que recaería porque igual no se han estipulado con institución, pero sí tienen, digamos, como unas visiones, misiones o objetivos o unos valores, digamos, fomentado entre ustedes tres como núcleo, que digamos, eh, disparcen dentro de sus actividades para Toro Verde. Bueno, curiosamente antes de responderte eso, por si de pronto se nos escapa, cuando logramos el logo, logramos una identidad, pero eso después hablamos, que de pronto te surge otra pregunta sobre eso. Mira que teníamos valores, mas no teníamos, como tú nos habías estipulado, visión y objetivos. Pero pues, como eso, como cada que nos llega una nueva idea, nosotros la articulamos, sí tratamos de cuadrar como lo que queríamos con tu pregunta. Entonces, por lo menos una visión que queremos es una articulación de los actores del municipio, porque que hemos identificado en los diferentes espacios que hemos venido participando. Muchas personas hacen cosas solitos ambientalmente. Voy a poner un ejemplo. Las madres comunitarias hacen un evento anual de reciclatón, pero ellas solas. Que el instituto tiene un vivero, pero ellos solos. Entonces, lo que queremos es, así como existe el CIDA, que es el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, todos se han focalizado en una educación ambiental en los colegios, pero ¿y el ciudadano de a pie, el que ya no está dentro de una institución educativa, qué ha pasado? Entonces, la visión y lo que nos dañó ese aislamiento que queríamos iniciar era hacer una actividad donde vayamos articulando todos esos diferentes actores desde una metodología de la comunicación. Queremos es jugar mucho con el tema de la comunicación para llegar a concientizar que lo ambiental lo logramos es entre todos. Eso es como la visión. Que el colectivo se vuelva como un puente que articule todo, no solo nosotros los responsables. Claro, no, y los objetivos, sí, dime. No, dale, después de... Listo. Los objetivos, establecimos como un objetivo general, siempre ya como que cuando ya entre los tres hemos comenzado como a estudiar, porque todo lo ambiental no lo sabemos, solo tiene muchos documentos, es como recuperar la importancia del trabajo educativo en lo ambiental. Recuperar ¿qué? El proceso que tuvo Toro desde que fue nombrado municipio verde. Aquí te voy a contar un poquito la historia como para que nos entiendas. Toro por allá después de una crisis, de la crisis una crisis del 91. Espérate que se me activó el Netflix. Ya, escucha yo, pero eso creo que sea él, qué pena. Por allá una crisis que hubo como en el 91, donde hubo unas sequías, entonces implementaron unas estrategias para comprar predios en el artículo 111 en la parte de la cuenca. Y a medida que el municipio fue comprando esos predios, pues fue recibiendo Toro como municipio verde, y el CIDAD ya como en el año 2010 lo priorizó para que hiciera el sistema municipal de áreas protegidas, y se inició como ese primer trabajo comunitario desde la alcaldía. Después, en el año 2015, se hizo el distrito de manejo integrado de nativos, que allí yo trabajé con la Fundación Trópico, que es la corporación pues, de la fundación que ha estado trabajando lo ambiental en Toro. Pero todo quedó allí. Muchos sí recuerdan, sí, cuando yo niño hice tal actividad o participé en tal cosa, pero nunca ha sido un proceso lineal, porque eso depende mucho de la voluntad de cada alcalde y prioricen su plan de gobierno y su plan de desarrollo por lo ambiental. Entonces, nosotros, como que venga, nosotros hemos un pasado que tal vez nuestros papás, nuestros hijos o nosotros como niños participamos, y desde ese espacio, porque no recuperamos que no solamente es importante los proyectos a nivel de inversión, de comprar predios o sino también es cómo involucrarnos nosotros como personas en lo ambiental.
Entonces eso es como un poco, como el objetivo general es como recuperar ese trabajo educativo. Los objetivos específicos, el principal, yo creo que usted lo nota, es que esas actividades pedagógicas sean con un tilde diferente, que sean llamativos, como el que hicimos al principio de año con el mercado campesino, que es como esas tomas y cosas como diferentes como es de la educación popular. El segundo es incentivar a ese trabajo colectivo que yo creo que ya le hemos como venido hablando, pero desde un escenario donde no tenga ningún tilde político, ni religioso, ni étnico, aunque influimos pues en la Semana Santa y la mayoría somos católicos, nunca hemos querido como vincularnos a un sector, sino que sea pues como muy inclusivo. Y por último, que fue por la coyuntura de las elecciones, es cómo influenciamos a esas tomas de decisiones en los ámbitos políticos. Y aquí iba a contar, fue el de agosto con los candidatos, y este año, pues por ese espacio que nos abrimos, podemos participar con la ponencia en el consejo y también nos invitaron en la construcción del plan de desarrollo. Sí, mira que dentro de esa cuestión de articular la visión, la misión y los objetivos, pues yo lo coloqué con forma de que yo creo que el proyecto, o más que el proyecto, no, el Toro Verde, ya como un colectivo funcional, necesita, digamos, esos atributos para poder establecer sí que sus actividades, como dices tú, no pierdan esa articulación a un sistema. Entonces, digamos que la cuestión de querer vincular todos los ejercicios que hayan independientemente entre el municipio a lo ecológico dentro de Toro Verde para mí es muy esencial en el aspecto de que aunque al principio se veían digamos, en la obligación de buscar los espacios, ahora siento que en este pequeño año y par de meses ya son, digamos, referentes a invitaciones. Entonces, llamemos al colectivo para esto y para lo otro. Entonces, digamos que se vuelve como ese eje central de volver el colectivo como un punto de encuentro para estas actividades, como un respaldo de, digamos, de conocimiento, de voluntad, de personal, de ideas. Pero entonces me parece que logra comenzar a estipular estas visiones, misiones u objetivos. Ahora, cuando tú me hablas de objetivos generales y específicos es porque, como te digo yo, ya recae en que esto es un proyecto que se está cimentando y que tiene una prosperidad de mínimo 10 años, hablando de una manera pues muy romántica, ¿sí me entendés? Pero es esencial porque, listo, cuando uno ya se traza este tipo de cuestiones, su trabajo, el trabajo que se genera va dirigido hacia una actividad. Conforme a lo que me dices de que tratan de ser, yo lo llamaría transversal, porque la inclusión ya es de quien lo quiera uno recibir, pero la transversalidad de querer Claro, estar eso. en tantos entornos, independientemente de lo ideológico, lo político, lo social, es la facilidad de que ustedes admiten estar siempre y cuando la visión sea cumplir una actividad ecológica que para mí es muy grato en ese sentido, de que de verdad, digamos, no están reprimidos ni piensan reprimirse a ciertas conductas o actividades, porque eso ya expande la participación de mucha gente. Ahora, cuando me hablas de lo educativo, ahí me gustaría pasar a la siguiente pregunta, que es cuáles son los escenarios en los que, digamos, han participado. Y digamos que a través de lo de la educación que tú me dices y unas actividades que yo les he llevado como un registro, me parece que, pues, de pronto David debería encargarse un poco de esto. Es como buscar una pedagogía o una educación extensiva, que creo que llaman, que es buscar lugares no convencionales para la educación, una educación muy significativa, que creo que se logra, por lo menos con la actividad que nombras de lo del mercado. Para mí fue dos cosas. Uno, mostrar a Toro que independientemente por el proceso modernizador que tuvo en la administración pasada y con el cambio, digamos, de infraestructura y remodelación de algunas cosas, Toro sigue siendo un municipio agrícola, que su producción es esta. Y segundo, que sí o sí, para mí es fundamental, que Toro también debe tener una conciencia en su soberanía alimenticia. Entonces, digamos, ellos están muy lejos de una realidad dentro del Valle del Cauca, que son los monicultivos. Digámoslo aquí en este sector más centro o sur de la caña de azúcar, enseguida tenemos pues lo de la uva,
pero no nos permea tanto. Entonces, de pronto tratar de que Entonces tampoco, pero sí hay un factor preocupante, claro, entonces por lo menos el aguacate. en Toro están llegando, esas son las cuestiones. Yo por lo menos hice un trabajo de análisis con Dagua, que yo analicé que Dagua de unos, ¿qué te puedo hablar yo? Unos 10 años para atrás, empezó una forma radical de su cultivo de piña, y ahora ese es como el monicultivo que predomina allá. Entonces también es como tratar de buscar que, aunque Toro sí necesita un potencial agrícola, digámoslo como a manera de colchón económico para el municipio, también no dejar olvidar que la soberanía alimenticia, por lo menos en estos momentos de coyuntura como lo estamos viendo con la cuarentena, serán una de las alternativas para que Toro no padezca una crisis fuerte. Entonces, claro, yo veo esta dinámica del cultivo, y para mí, desde el análisis que yo hago, digamos desde lo poco que sé y lo poco que me estoy formando dentro de mi educación geográfica y dentro de mi conocimiento social, pues yo digo, chévere que en Toro todavía digamos como que permanezca esto, pero ojo, como tú lo dices, hay un punto de inflexión que es el monicultivo potencial de aguacate en el municipio. Entonces yo diría, ¿cómo manejan ustedes esto de la educación? ¿Desde qué puntos? ¿Desde qué ámbitos de la ecología o del verde, por llamarlo de una manera global a todos los entornos de lo ecológico, lo manejan? Y bueno, y los espacios obviamente, porque yo sé que ustedes se toman la calle, por decirlo así, que ustedes buscan lugares abiertos o escenarios públicos, como el parque principal, la galería, creo que son como los lugares más grandes y públicos en los cuales han participado de muchas maneras organizadas o sencillamente de estar ahí y dar una información. Pero digamos como escenarios donde planean llevar ese tipo de educación, ¿cuáles han podido entrar o cuáles han tenido accesibilidad? Bueno, te cuento un poquito. Nosotros hemos intentado varias cosas. Bueno, las actividades macro, como es la siembra y la recolección de residuos sólidos, Gravile tiene otro nombre más bonito que ustedes pueden encontrar allá cuando vamos a las quebradas. En estos escenarios la gente va masivamente, es decir, van 20, 30, 40, o sea, estos dos escenarios, como es la quebrada, ir a sembrar árboles, que son escenarios pues que solamente hacia la administración y con los colegios, escenarios donde las personas participan. Pero a la hora de nosotros generar espacios diferentes, comenzar a convocar a las personas para que también planeen con nosotros, para que nos den sus ideas, para que nos ha dificultado por Toro, la gente no es participación social. La gente muchas veces lo tomaban que esa ir a hablar, a construir, el grupo fue pequeño. Entonces, con los tres, y bueno, yo que soy como más la social, ¿qué fue lo que planteamos? Planteamos tres escenarios diferentes de participación, por decirlo así, comunitaria, que obviamente nos falta años luz para llegar a las calles. Entonces establecimos que los tres íbamos a ser los que coordinábamos y los que planeábamos las actividades. Que íbamos a tener un segundo grupo, que es el grupo activo, entonces donde están los otros chicos mucho más jóvenes de colegio, que son el grupo activo, que son los encargados y a los que les distribuimos tareas y la logística para los días de los eventos grandes, aunque con ellos se ha construido algunas ideas, algunas actividades a futuro y el logo. Y está el tercer escenario macro, donde es los voluntarios que llegan el día de la invitación. Entonces lo que hemos identificado es como están los dos escenarios de los árboles y las quebradas. Incluyamos nuestras actividades, ya que con esa administración se puede, incluyamos nuestras actividades dentro de otras actividades que ellos hayan convocado. Entonces, por eso nos hemos incluido, un ejemplo, el día de mercado campesino, porque es tener población, así no le gustará el colectivo, nunca nos haya escuchado, pero no, podemos tener población receptiva porque íbamos a llamar la atención por el globito, por el cartel. Entonces, esos son los escenarios apenas nos los estamos
y por eso también nos incluimos con actividades de la yo que sé, X actividades, entonces incluimos. Y otro espacio que ese no lo vuelvo a tomar, si lo hacía Tatiana, es unas jornadas en las escuelitas, unas jornadas como educativas de siembra muy pequeñas, como que dificulta. Los 3 que planeamos no vivimos, pues yo estoy ahorita aquí porque pues, estoy en mi casa, pero los 3 no somos del pueblo. Entonces nosotros planeamos desde Cali, desde Pereira, y los fines de semana que venimos, y todo lo coordinamos de lejos, y el día que está la actividad que venimos. Sí, digamos que ese desafío, por lo menos yo que realmente estoy distante 8 cuadras de David, es difícil porque aún así casi no lo veo, y en la universidad también es muy difícil notarlo porque es ese compromiso. Me parece que la forma en cómo se delegaron las tareas en este aspecto es fundamental para que el proceso no lo destruya, digamos, esta distancia, a pesar de que siempre nos quieran vender el cuento de que estamos globalizados y que las TICs y que una otra cosa. El trabajo presencial y la organización y el estar juntos y el dinamismo es fundamental para esto y para un sinfín de actividades en el mundo. Entonces me Y parece el que sacrificio, porque conectaron a las 10 de la noche, cuando el uno terminó el parcial, el otro salió de clase, yo llegaba a trabajar, porque mis horarios laborales eran diferentes, entonces eso es un reto. sí, la verdad, yo por ese lado, y yo le decía mucho al mono, yo, parce, la verdad, yo se lo admiro porque conozco en lo que trabaja, conozco los horarios de la universidad, conozco las dinámicas de la universidad y la movilidad que tenemos porque vivimos en el mismo barrio, estudiamos en la misma universidad, y es un asco, y aún así él tiene tiempo, predisposición, incluso yo creo que a veces predomina esa responsabilidad sobre cualquier otro rol que él tiene dentro de su vida. Entonces yo le digo, eso es un compromiso que es algo que, digamos, personalmente yo critico mucho en la institución educativa, si es lo vocacional, o sea, lo que uno se prepara para subsistir y vivir, listo, pero para lo que uno quiere vivir realmente, pocas veces se lo preguntan, pocas veces lo trabajamos, y es la vocación, y por lo menos tanto Tatiana como tú, Aleja, como David, independientemente de lo que quisieron en su vida laboral y profesional, se dirigen a esta vocación, que es un cuidado del medio ambiente, que yo la verdad admiro. O sea, yo participo y puedo y todo, pero digamos no es lo que a mí me mueve. Lo respeto desde muchas maneras, prácticas y ejercicios, y lo admiro demasiado, porque digamos, tiene que haber un valor muy dentro de uno arraigado que aflore para uno tomar, digamos, ese paso tan adelante que es llevar en contra las dinámicas del mundo, porque es un poco eso. Nosotros nacimos y vivimos en una época que el mismo sistema de consumo, la globalización, la fabricación de producción, consume esto que algunos denominan materia prima, que realmente es riqueza natural, y a nosotros de alguna u otra manera nos toca ser responsables de eso mismo, y por lo menos ustedes como colectivos van a eso. Por eso digamos que con esa noción, con esa reflexión que yo saqué de ustedes fue que me salió la inquietud y la proposición de esto, el antisistema, porque yo decía, listo, vivimos en una sociedad que está estructurada, y una mega estructura que nos rige en base a esto, al consumo, al gastar materia prima para generar producto. Y bueno, ¿dónde están los que dicen, hey, paremos con esta forma de vivir? Yo los veo un poco, estos colectivos como los que ustedes dirigen y como los que ustedes están manejando en ese momento como Toro Verde, que eran o son una respuesta a ese tipo de dinámicas. Obviamente, digamos que no se ven muy fuertemente en lo económico dentro del municipio, dentro de la producción del municipio, porque como te digo, son muy jóvenes, pero yo lo veo desde la perspectiva de que la iniciativa puede ir más allá. Con esto y con lo que me has dicho anteriormente, pues concluimos que ustedes no buscan un rol político, aunque sí ejercer presión en él, considero yo, o me equivoco. Pues eso entramos un poco en discusión, porque obviamente el tema de haber ejercido un ejercicio con los candidatos pues, nos trajo ciertas, bueno, a mí no tanto, a los otros 2 chicos sí les trajo cierta dificultad de señalarlos, de que que usted va con Juliana de tal, y hacer mostrar que es que cada uno podemos tener un candidato
y el colectivo era neutro, fue difícil, y en esa discusión con los chicos yo les decía, chicos, es que una cosa es usted ser elegido como político y otra cosa es un ejercicio político. Yo le digo, Totalmente. es que el ejercicio político aquí es decir, venga ciudadanos, vean lo que cada uno de sus candidatos quieren saber sobre lo ambiental y miren la posición del colectivo, qué es lo que queremos como toro en lo ambiental. Entonces, es como complejo, sobre todo nosotros, estas generaciones que somos de toro, pero al salir venimos con nuevas dinámicas, porque es que la ciudad nos abre la perspectiva y nos dice, nos muestra que como el respeto a la diferencia, si usted está en el pueblo, usted no puede ser como tan diferente porque te rechazan cosas diferentes en la ciudad. Entonces, este pensar político, no lo hemos estado diciendo, es como que generemos conciencia, que la gente conozca. Y por eso el día del candidato Jalagüe nos atrevimos a que fuera CNC, precisamente pensando en que no solo llegara a los jóvenes que nos siguen en las redes sociales, las personas que asistían, sino también a las personas que no manejan redes sociales pero tienen televisión y no se van a dar por el noticiero local. Y por lo menos otra anécdota fue cuando hicimos el recorrido en diciembre en bicicleta por los humedales. El tema de David, yo creo que tú eres muy cercano a David y sabes que David ama los humedales de Toro. Sí. Entonces nos dimos cuenta de que si nosotros no nos apropiamos del territorio y no le decimos a los de como es el alcalde en el plan de desarrollo, y a los concejales, vea, esto es lo que tiene Toro, y no vamos y le decimos como ciudadanía, eso es lo que hay que proteger, nos quedamos en la decisión de ellos y no la de nosotros. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que en los humedales, para resumirte, el de la se llama tejido, un proceso después de entre CS y el propietario para cuidarla. Cantarrana lo cuida don Jesús, el concejal, y hay uno en el Chanco que está desprotegido. La gente no sabe, el propietario no sabe que eso está dentro de CDC y debe respetarla. Entonces es como, también nos llama la pregunta como que David y Tatiana, tenemos que ponernos a la tarea de conocer más nuestro territorio para poder dejar ese discurso de cuidemos lo ambiental, no, ¿qué vamos a cuidar de lo ambiental en Toro? Entonces es como cómo hacerle llegar esta información que tenemos los tres a todo mundo, y fue cuando nos creamos el recorrido en bicicleta, que fue muy, muy fructífero, porque nos dimos cuenta, y sobre todo el del humedal de, ¿cómo es que se llama? El de Bohío, mala para el nombre. Bueno, su humedal está seco, pero ¿por qué está seco? Porque está lejos de nuestra vista, está lejos de que la gente entienda cómo se llama. Otra anécdota de ese día fue que diciéndole al señor que dónde está el humedal de Chanco o los Chancos, un humedal, eso, una laguna, una piscina, no sabe qué es lo que tiene en el pueblo. Y no sabe que esos humedales, si los cuidamos, nos evitan riesgos como inundaciones, o sea, todas las implicaciones que tiene lo ambiental, todos los servicios pues, como ecosistémico hablando técnicamente. Entonces es como que el ciudadano es, si reconocemos lo que tenemos, pues así vamos a exigirle a los entes de control o a las entes locales. Sí, me parece asertivo. Y sobre todo, yo también le digo a David, es cuidándonos de no generar tantas denuncias, porque ya sabemos qué le pasa en Colombia, al que exige mucho. Y entonces vamos como en esa línea, como cuidándonos, como concientizándonos, pero sin denunciar tanto, porque eso nos puede traer problemas. Sí, incluso yo creo que en ese aspecto, más allá de la denuncia, es la misma presencia ciudadana. O sea, cuando uno visibiliza un sector y genera, digamos, una actividad de cuidado, el mero hecho de que la gente asista y retribuya ese cuidado es una forma de presionar. Entonces no, tampoco podemos recaer a esas actividades porque, pues claro, vivimos en un país lastimosamente gobernado por la censura violenta, llamémoslo de ese aspecto. Entonces sí. Es un poco triste cuando uno tiene estas iniciativas y ve la necesidad de llevarlas a cabo.
Y como por lo menos me comentabas, yo hace unos años tuve un ejercicio con un humedal que se llama La Pepa, ahí en el municipio. El problema para conseguir la información fue caótico, que incluso hasta se me hizo extraño que David, si tuviera, digamos, algún tipo de información referente a eso, incluso que la conociera. Entonces lo que él decía, él me decía es que nosotros somos un municipio fuertemente hídrico, sino que pues el descuido, el malagro, eh, las administraciones han, digamos, ayudado a que esto se pierda. Y entonces a mí me cabía también como una pregunta que yo debatía mucho con él es eh, el sector de la administración en el sentido del medio ambiente, qué documentación, qué certificados, qué seguimientos tiene, porque él me decía que las cuestiones con el DACMA, con la CBC son muy difíciles realmente y la información pues no sea. Entonces como que el municipio es como muy abandonado a esa cuestión, así sea de documentación, por decirlo así. O sea, si yo quiero consultar en este momento el humedal del Chanco, posiblemente mi búsqueda de información va a ser difícil, así sea acercándome a la alcaldía o a la biblioteca departamental del municipio, a la biblioteca municipal o, o a la misma web. Entonces yo le preguntaba a él que sigamos usted en ese aspecto tienen iniciativa, una idea de alguna plataforma en línea donde se recoja este tipo de información o alguna cuestión así. Bueno, sobre eso no hemos pensado porque la información casi que no logramos acceder a ella por la siguiente cosa. Y es que la organización que ha acompañado lo ambiental legalmente, o sea, los proyectos con CBC, ha sido la Fundación Trópico. Y no sé por qué la administración pública desaparece esos documentos, bueno, eso sí ya lo dejamos, eso no sé qué es lo que pasa. Y esa información pudimos acceder porque yo trabajé con la señora de la Fundación Trópico y cuando queríamos ampliar la información del CIMAP, ella me envió toda la información. Eh, Todo el sistema municipal de áreas protegidas tiene plan de manejo. ¿Y qué quiere decir eso? Que todas las áreas en el municipio tiene ideas o tiene el foco y los objetivos para los proyectos de la administración. Si eso se desaparece, pues por eso es que llegan y arman y hacen cualquier cosa. Menos los humedales. Nos identificamos con ese medio escaneo de la información que hicimos, que los humedales en Toro no tienen planes de manejo. Justamente en una reunión, en una reunión que tuvo el consejo, o en una sesión del consejo con CBC, le hicimos la pregunta al funcionario, pues hasta el sol de hoy no nos dieron respuesta porque David le preguntó qué pasaba, que a quién le correspondía hacer los planes de manejo de los humedales. Entonces es un tema como que Toro retome tener una organización propia, una ONG, pero que nosotros como colectivo no queremos asumir esa responsabilidad. Y no hemos reflexionado y es porque para hacer una ONG ambiental pues se requiere un grupo de profesionales que se mantengan en el municipio y que se apropien y tengan como toda esa información para que cualquier persona que venga pues pueda acceder a eso, porque como usted vio el objetivo del colectivo es educativo y pues más las dinámicas de las ONG ambientales en el valle pues es como complejo. Y entonces, yo por lo menos la última pregunta que le realizaba era, digamos, como con el hecho de cerrar una de las premisas para detectar a un colectivo antisistémico. Y era como la coherencia o, ¿cómo llamarlo? O la unión entre los aspectos de las palabras y los hechos. Porque pues no es un misterio que vivimos en un país donde lo que nos maneja es el populismo, donde la propaganda es como la que mueve muchas cosas, entonces yo siempre me hacía eso. Para mí es un poco claro, ¿sí me entendés? Porque digamos yo lo veo como espectador y en algún momento como participante, y yo digamos tengo claro esa pregunta, pero me gustaría tanto tú, de pronto a Tatiana y a David se las haré por aparte,
el hecho de cómo ustedes relacionan eso de la palabra y los hechos, como colectivo cuando, digamos, deciden formar algo. Por lo menos a mí me gustaría, si de pronto existe la experiencia o la anécdota de alguna vez hayan planeado una actividad que realmente haya salido bien, pero no haya sido lo que habían planeado. Una actividad. Espérate que es que son varias. Una actividad que no haya salido tan bien. Es que si metamos la pata nosotros como que salimos adelante. O posiblemente que ustedes la hayan programado de alguna manera y se haya cumplido, pero el proceso haya sido, no sé, digamos, con un poquito de desorden o sencillamente las pautas eran estas, pero se desarrollaron de otra manera por el entorno, la gente. Bueno, no sé si David me haya regañado. Hemos fallado un poco es en las siembras, no en los procesos previos. Bueno, sí, en la primera siembra hubo una falla grande y fue con el tema que estaba todo el equipo, todos los voluntarios en la plazuela mojándonos y los árboles abajo en Cantarrana. Entonces como que hubo un tema de que hemos aprendido a planear, sobre todo porque yo soy muy cansada, creo que había pronto de queja de mí. Yo soy mucho de tengamos la planeación paso a paso, qué vamos a hacer, qué vamos a decir, tener un plan de trabajo. Yo soy la que llevo el cronograma, yo soy la que llevo las tareas, quién debe cumplir, quién no. Pero hay algo con las siembras y es que nosotros hacemos la vinculación para que la gente nos cuide los árboles, porque como ya sabes, usted imagina nosotros subir cada 8 días o llamar todo el equipo a ir a cuidar los arbolitos, entonces hacemos la conexión con las personas, pues las personas nos están cuidando los arbolitos como quisiéramos. Entonces la siembra está haciendo un éxito hasta la siembra, pero no a la pop siembra. Entonces eso es era como el reto este año, pero pues creo que no se va a poder, y es qué estrategia vamos a hacer para que esos árboles sí sigan creciendo. Esa es una de las actividades pues, que más les gusta a la gente y que más voluntarios va. Ese es como el reto, como, como no queremos que todo el peso sea sobre nosotros, porque eso estaba pasando. Entonces, veas que una zarigüeya la están matando a los niños, no llamemos a los del colectivo. Vea, es que tal cosa, entonces nos están asumiendo responsabilidades a nosotros y como que, hey, venga, este colectivo somos todos. Entonces también es como ese es el reto, de que si venga, si usted señora nos presta su predio y vamos a poder sembrar, es que usted y sacamos todo el esfuerzo logístico, podamos, eso uno, y dos, el trabajo con el grupo activo para tener la misma responsabilidad que tenemos nosotros, que la capten ellos, ha sido difícil. Voy a poner un ejemplo. Vea, necesitamos la plata para ¿qué? Para los jeep. Entonces Alejandra o David se encarga de las cartas y lo vamos a imprimir y Julanito de tal me lo va a entregar. Pues, ¿qué pasó? Pasaba una semana y nos avisaban. No pude entregar las cartas. Entonces uno a la carrera tenía que llegar el fin de semana con Tatiana a repartir las cartas y entonces no hemos podido, ese es el mayor reto, cómo articular que el resto de personas tengan esa identidad de compromiso con el colectivo, que no sea el colectivo de tres como muchas veces, ¿no? El colectivo es de todos. Entonces es como tenga responsabilidad, como logre sentir que si yo fallo, me fallo a mí mismo como nos pasa a nosotros. Sí, mira que en ese punto es donde, digamos, a mí me cabe lo de la educación significativa, porque realmente es eso. O sea, muchas veces se nota
y por lo menos yo lo he sentido en el aspecto de que por lo menos yo hice el experimento por fuera. Yo creo que uno de los más presentes en las dinámicas de ustedes son Miguel, una nena Manuela y creo que otras dos personas. Entonces, digamos que yo hice una pregunta capciosa, muy abierta, y no hubo ni respuesta, y creo que el silencio es lo que me quería decir, es, no, pues contáctese con ellos directamente. Y yo como que, porque claro, o sea, los tienen estipulados como, hablemoslo en términos muy coloniales, como los papas de este proyecto. Y no hemos entendido que este proyecto, más que jerarquía, tiene una proyección. Entonces hay algunos que asumen el rol de decir, bueno, vamos a proyectar la actividad de esta manera, más lo tanto no quiere decir que aquí somos jefes y estamos dirigiendo, ¿no? Aquí lo que damos es un colectivo de mucha gente porque es muy recalcado hasta en el nombre del grupo, colectivo donde todos tenemos la participación, considero que la voz y las dinámicas claras, pero siento que, digamos, no han podido percatar esa idea de ahora, como tú lo llamas, el grupo de activos y los más allegados. Entonces, ese es uno de los retos que posiblemente esté más difícil de hacer porque es muy duro generarle a otra persona como ese compromiso, esa responsabilidad consigo mismo en estos campos. Entonces, esperemos que de alguna otra manera este tiempo sea como pertinente para que ellos mismos, no sé si lo estén haciendo, estén buscando alternativas. Yo por mi parte, digamos, trato de estar pendiente, debato mucho con David por aparte y me preguntaba, bueno, y en este momento de cuarentena, como en qué aspecto se sienten, digamos, capaces de ayudar o de generar o unas dinámicas que nazcan ahora en estos momentos de encierro a través de Toro Verde, que se ha pensado o que se ha proyectado. Bueno, lo que, pues por las ocupaciones de los chicos, yo no he querido avanzar sola, porque pues no, como que ese sí, siempre nos hemos mantenido ese respeto y ese cualquier idea la debatimos entre los tres. Lo que ha surgido ahí como en medio del trabajo y estudio de ellos es seguir recalcando desde marzo, seguir recalcando qué nos ha aprendido, qué nos ha demostrado pues ese aislamiento social con el tema de la naturaleza. Entonces David se ha encargado como más el de publicar, él es más como el de las redes sociales, yo creo que usted le conoce la forma de escribir, Sí. entonces ha sido como más la publicación. Queremos, no sé si nos dé el tiempo o las redes sociales, el internet que está fallando tanto, y es tal vez invitar unas 2 o 3 personas en diferentes ámbitos que nos cuenten el tema de lo ambiental en este tema. Pero lo queremos desde diferentes enfoques. Queremos comenzar desde lo emocional, porque como seres humanos nos hemos distanciado de esa relación que teníamos nosotros con la naturaleza. Ahora que nos dimos cuenta que es que si no hay comida, pues no vivo. O sea, esto es solo lo básico. Entonces, sí nos estamos repensando. Justamente hoy le envié un plan de trabajo renovado a David y a Tatiana, porque con la entrevista tuya y unas preguntas que mandó una niña por interno, pues nos pusieron a pensar que ya es como hora de tener los objetivos y una visión clara para ir ejerciendo las actividades por allí. Y también ya les envié como cuáles eran las preguntas para esa primera invitada, pero también no queremos saturar porque las redes sociales ahorita están saturadas de envíos, de expertos, de esto, y entonces ese no es como el caso, como que hacer algo porque todo el mundo lo esté haciendo. No, estamos como esperando para construir algo con lecturas, con enfoque, todo toca ahorita desde la virtualidad, pero que vaya enfocado a pensarnos la vida y nuestras rutinas, como nuestros hábitos diarios que podemos hacer, si tal vez podamos hacer una huerta en el lugar o sembrar un arbolito o algo, pero muy desde lo que nos permita la casa, ¿no? Mira que me parece muy asertivo en ese aspecto y por lo menos yo
digamos, para ahorita graduarme, yo estoy trabajando en un proyecto, mi tesis, y mi tesis, pues obviamente yo la quiero materializar y es la educación a través del podcast. Yo la tengo específicamente en mi idea y en lo que yo quiero ejercer y en lo que quiero fortalecer dentro de la educación. Pero entonces a mí se me vienen ideas como por lo menos, ya que ustedes y David es muy de estar dentro de las redes, manejar, no sé, la publicación y el anexo de un cuento o una fábula, en este caso serían fábulas, de unas fábulas que den puntualidad a, a una reflexión dentro de lo medioambiental, o unos pequeños videos o cortos que la gente pueda acceder y como que se antoje hacerlo en estos momentos de mucho ocio, del reciclaje, de yo por lo menos plantar un girasol, que es como lo que yo me propuse, y tengo por ahí unas botellitas con unos ¿Sabes, árboles, porque pues sabes cuál como ha esa sido la forma de... falla? Dime. Que antes teníamos una persona mucho más cercana que manejaba más hacer el tema de los videos. Entonces, lo que hemos visto es también esa falencia. Para ahorita tener el tema de las redes sociales, David pues está comenzando a tener esa habilidad, pero pues por tiempo no puede. Entonces, por lo menos una de las publicaciones que hicimos en diapositiva, no como en imagencita, la idea era un video, pero pues no dio el tiempo. Entonces, esa ha sido también como una falencia de acercar a alguien que tenga ese amor y que maneje, que nos pueda editar cosas. Sí, es difícil. Y yo por lo menos, yo soy muy crítico de mi educación porque, no sé, me volví así viendo la carrera. Y en estos momentos de coyuntura, pues, y para los que son colegas ejerciendo dentro de mi vocación, yo digo que es muy difícil cuando uno es educado en un ambiente tecnológico, pero no para manejar las tecnologías realmente. Es, Entonces es difícil, y como les digo yo a ellos, la habilidad de manejar las tecnologías es totalmente intrínseca. Eso sí, a ti te nace y tú quieres, digamos, como ejercer el tiempo de estar ahí. Por lo menos yo sé que David teniendo 5 horas más libres al día o dos inclusive, él se pondría muy activo en estos aspectos. Pero entonces yo lo vería mientras, digamos, se solucionan ese tipo de dinámicas, una consulta en web. Inclusive yo me comprometo a buscar una pequeña fábula que tenga que ver con un ambiente, con un tema ecológico, se las mando y con cualquier imagen o con cualquier adorno, ahí en Toro Verde, en el Instagram, y el enlace abajo en el comentario. Cosa que a la gente le dé morbo, entre, lee por si no encuentra nada más que hacer en el día y trata de sacar la enseñanza. Entonces, como yo, o sea, son como mis pequeños aportes porque la verdad a mí lo que me mueve es como la pedagogía. sí, sí, No, no más de la forma ambigua, sino un poco más, yo me la mismo autogestiono, siempre buscando el conocimiento, la enseñanza, todo lo que trato de hacer, pero entonces digamos como en forma de que yo aporto eso para ver que hay posibilidades de hacer algo mientras uno se puede dar un lujito pulido y un material chévere. Y pues Aleja, la verdad, contento por el espacio, me queda más claro, un poco más empático lo que es el colectivo Toro Verde. Ojalá llegue el momento en que yo pueda participar con la misma frecuencia que ustedes o un poco similar. Y pues nunca llegar a trabajar, muchas ideas hay, producción es lo que uno espera, digamos, hacer. Yo por lo menos el ejercicio del podcast lo voy a trabajar y proyectar para fortalecer ciertos aspectos de la educación que en el municipio de pronto yo he visto que están débiles por experiencia propia y digamos por contacto con algunos que han sido estudiantes recientemente o aún son estudiantes. pues bueno, no es por generar propaganda, pero hay una diferencia entre esta administración y la anterior, no por los enfoques, sino por la receptividad, porque la experiencia de los tres de la administración anterior es que no copiaba, mientras que está así. Entonces, esperemos que sean muy receptivos para tu enfoque, porque una vez con David y con Tatiana también estamos hablando de que la educación en el pueblo tiene que mejorar porque las falencias las notamos cuando entramos a la universidad. Sí, totalmente. David, yo creo que David y yo manejamos el mismo discurso de que necesita un cambio generacional. La educación y la docencia, lastimosamente, sin desmeritar pues, a los maestros que tuvimos y que aún están activos, pero es necesario por este mismo tipo, digamos, de acontecimientos que están pasando ahora y vienen a futuro. Entonces, yo por lo menos
sea receptivo o no, mi labor es crear. Yo creo que después de que el material esté hecho, siempre va a haber público para todo, independientemente de qué tan visible pueda ser. Y yo creo que ustedes son efectos seculares de eso. Ustedes empezaron como con una pequeña iniciativa y fueron tan bien acogidos que, digamos, ahora, de pronto por el perfil de la administradora actual, han sido bien recogidos, pero considero que independientemente como fuera sido, ya es un colectivo que gusta, simpatiza y la verdad atrae y atrae positivamente. Porque yo en la actividad que estuve me di cuenta que vino gente externa al municipio y para mí eso ya es un logro. Para cualquier tipo de cosa, a pesar de que todo es chiquito, la unión no es la gran cosa ni nada, pero que venga gente de diferentes lugares fuera del municipio a una actividad, ya para mí es un sentido de que el trabajo va en marcha, va progresivamente bien y que solo hay que seguir trabajando con la misma energía un poco más y la misma motivación un poco más que al inicio. Digamos que todo eso es, y los resultados motivan bastante, la verdad. Como te digo, o sea, yo hablo con felicidad a pesar de no estar vinculado porque los resultados a mí me complacen. Sí, 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 sí. Ahí tenemos como el trabajo en el sector. Cuando todo esto pase, pues podamos tomar un trabajo con David, que yo sé que vaya no va a mandar David, que podamos también hablar un poquito de lo educativo, que pues que en ese campo también he estado y se chévere como enriquecer las experiencias. Ah, no, por mí perfecto. O sea, apenas esto pase y digamos se pueda hacer un punto de concentración, yo contento de arrimar al municipio y entre charla y trago, organizar, especular, cualquier tipo de idea o por lo menos proponer un tipo de dinámica. Y como te digo, justo apenas termine esto, me propongo buscar lo que te dije y que le llegue por el interno y que por lo menos sea una forma, digamos, de buscar alternativas para mitigar al público de Toro Verde, porque igualmente ustedes ya tienen un público. Y considero que uno, ya cuando tiene gente que recibe lo de uno, de alguna u otra manera uno siempre tiene que dar un contentillo. Está ahí manejando eso. Claro que sí. Entonces, así quedamos. Vale, Aleja, muchas gracias nuevamente por el espacio. Es que estés muy bien y una muy buena tarde. Siendo todo esto hoy por A de partir, buscando hacer un proyecto que dure bastante, charlas sobre cualquier tópico y buscaremos otra sesión. Que tengan una muy buena tarde, noche o día.